Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de Sofi y la gente. Para el día de hoy les proponemos un tema muy interesante, ¿no? Que realmente está teniendo mucho auge en la actualidad, porque vamos a hablar de los adolescentes y el uso, o mejor dicho, el abuso de estas nuevas tecnologías. Esto sería un tema bastante controversial, podemos decir, porque hoy en día los jóvenes se pasan mucho tiempo frente a una máquina, frente a una computadora, y podemos decir que en cierta forma esto los está formando, ¿no?, en su vida. Hay muchos espacios donde antes interactuaban los amigos, los clubs, la familia, que hoy en día están siendo modificados o están siendo absorbidos por justamente estas máquinas que crean nuevos espacios virtuales de interacción en la que los jóvenes se relacionan, buscan información, cosas de su propio interés. Esto no tiene ningún problema, no hay ningún prejuicio. Lo que pasa es que muchos de estos síntomas generan adicciones, sí, adicciones a la tecnología. Esto es muy grave porque les quita espacio, justamente como hablábamos hace rato, a la familia, a los amigos, a los clubs, a los deportes. Y muchos chicos, depende y gracias a esto, empiezan a sufrir cada vez más de obesidad, retracción social, como que se quedan mucho más en su casa, no quieren salir, no quieren socializar. Y ahí es cuando se convierte en un problema. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que implica una adicción. La gente cree que las adicciones en realidad tienen que ver con algún uso o abuso de sustancia. Y no es así, eso serían lo que son las adicciones químicas. Sin embargo, hay adicciones psicológicas. Las adicciones psicológicas tienen que ver por comportamientos y sentimientos que nos generan ciertos factores, ciertas cosas que nos hacen justamente propensos a caer en una de este tipo de adicciones. No tiene que ver con el uso de ninguna sustancia, al contrario, sino como hablábamos, de comportamientos específicos o sentimientos. El doctor Griffiths propone más o menos 6 criterios para detectar si es que se trata verdaderamente de una adicción. Ahora se los voy a decir a continuación. El primer criterio sería la saliencia, que se refiere a cuando una actividad en particular se convierte en la más importante de la vida del sujeto. Y así también domina sus pensamientos, sus sentimientos, sus conductas, su forma de actuar, es decir, cuando se vuelve como la actividad primordial de este sujeto. Otra cuestión es la modificación del humor, donde hay experiencias subjetivas y la gente experimenta como consecuencia de implicarse en esta actividad, es decir, que empieza a sentir cosas subjetivamente, ¿no? Tener sentimientos encontrados, llámese ansiedad, llámese lo que sea. Otra característica sería la tolerancia. Tiene que ver, o es un proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad particular para lograr los efectos anteriores. Esto podemos entenderlo en cuanto a cuestiones físico-químicas, como cuando un adicto al alcohol necesita incrementar el consumo de alcohol para volver a sentir ese estado, esa satisfacción que experimentaba antes con una menor cantidad de dosis, ¿no? Y esto es justamente el tema de la tolerancia. Uno, a medida que va desarrollando la adicción, se va volviendo mucho más tolerante a la cantidad de abuso de sustancias o, en este caso, a las horas que pasa en Internet. Otra cuestión sería la del síndrome de abstinencia. Son estados emocionales desagradables cuando no se tiene lo que se desea. Es decir, si uno va a ser adicto al alcohol cuando no tiene alcohol, cuando no tiene drogas o justamente cuando no tiene el ordenador, la computadora, el internet a disposición. También otro patrón sería el del conflicto, que se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le rodean, como decíamos hace rato, la familia, los amigos, estos lugares, espacios comunes y no virtuales donde la gente se relaciona, ¿no? Y por último, tenemos la recaída, que la recaída es volver a esos patrones tempranos de actividad
y se reiteran, ¿no? Dando así por comenzado el ciclo de adicción. Otra cosa que también sería importante definir es qué entendemos por la adicción a Internet. En realidad, Internet es solamente una herramienta, ¿no? Que nos permite buscar cosas, buscar, relacionarnos, etc. Sin embargo, hay muchas personas que ya tienen una adicción a algo y utilizan a Internet como un medio para que ese algo satisfaga su necesidad anterior. Por ejemplo, nos contaban un caso muy particular que había un hombre que era, por ejemplo, adicto a las charlas eróticas en teléfono, obviamente. Y la pregunta era, ¿el hombre es adicto al teléfono o es adicto en realidad al erotismo que le producen esas charlas, ¿no? Y yo creo que con Internet pasa lo mismo. No podemos decir que uno es adicto a Internet si lo que uno hace en Internet es buscar páginas pornográficas. Yo creo que también hay ahí una cuestión filosófica, hay una cuestión donde muchos científicos se debaten si es que es justamente el deseo del medio, de la herramienta, o de buscar esas conductas de las que ya están acostumbrados, como podrían ser los ludópatas que justamente van a buscar el juego, ¿no? En Internet, con tantos programas como PokerStars y bueno, una serie de programas. También otra cosa que me parece muy interesante es lo que decía este científico de apellido Goldberg, Ivan Goldberg, que proponía por ahí una serie de un diagnóstico para esta gente que por ahí se puede sentir identificado con lo que estamos hablando ahora, acá, y puede más o menos pensar que tienen una conducta similar, adictiva, con relación a Internet. A mí me gustaría más o menos que hagan este test porque es muy interesante y porque si encuentran por ahí 4 o 5 ítems en los que se sienten relacionados o identificados, por ahí pueden intentar pedir ayuda o intentar reducir justamente el horario y el consumo de Internet. Bueno, lo primero era una necesidad de incrementar notablemente la cantidad de tiempo en Internet para lograr la satisfacción. Otro ítem es que hay una notable disminución de los efectos con el uso continuado de la misma cantidad de tiempo en Internet. Es decir, que era lo que hablábamos justamente hace un rato, de cuando uno necesita más tiempo para lograr los efectos que antes lograba con menos. Otra característica también sería la abstinencia, dada por la cesación o reducción del uso de Internet, o la agitación psicomotora, la ansiedad, pensamientos obsesivos acerca de lo que está sucediendo en Internet, fantasías o sueños con Internet, movimiento de tecleo involuntario de los dedos, síntomas de malestar o deterioro social, laboral u otra área importante de funcionamiento. El uso de Internet o un servicio similar está dirigido a aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Es decir, que se consume mucho más Internet para evitar sentir esos estados apáticos de ánimo que te provocan la sensación de no tenerlo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ir a un corte en un minutito y por favor ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro sitio de internet en Sofi y la Gente y también pueden hacerlo comunicándose al número 431-2579. Ya saben que pueden dejarnos sus mensajes, así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias. Bueno, seguimos acá con todos ustedes, hablando un poco más y profundizando sobre este tema de las adicciones, sobre este tema de Internet y cómo afecta a los más jóvenes de nuestra sociedad. Casualmente también tenía un breve cuestionario de 8 ítems que nos va a ayudar a darnos cuenta si es que realmente hay o no hay un problema en casa, si es que hay o no hay un problema en nosotros mismos en relación al uso de Internet. Y dice así, la primera pregunta es esta. ¿Te sientes preocupado con Internet? O sea, pensamientos acerca de la última conexión, anticipas la próxima sesión, etc. 2. ¿Sientes la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso para lograr la misma satisfacción? 3.
¿Ha hecho repetidamente esfuerzos infructuosos por controlar o reducir la cantidad de horas que pasa en Internet? 4. ¿Se ha vuelto inquieto, malhumorado, deprimido o irritable cuando ha tenido que reducir o detener el uso del mismo? 5. ¿Se queda más tiempo conectado de lo que usualmente tiene programado? 6. ¿Ha perdido o puesto en peligro alguna relación significativa, trabajo, oportunidad o algo debido al uso de Internet? 7. ¿Ha mentido a los miembros de su familia, al terapeuta o a otros para ocultar su grado de implicación en Internet? Y por último, dice, ¿usa Internet como un medio de evadirse de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico? Bueno, yo creo que estas son preguntas, ¿no?, para reflexionar, para meterse e interiorizar en uno mismo, justamente si es que puede llegar a sufrir o padecer algún tipo de problema en relación al uso o al abuso de Internet, como hablábamos hace rato. Nos está llegando acá una información de una televidente llamada Delia, del barrio Solís Pizarro. Ella nos cuenta que trabaja todo el día y que no puede controlar los horarios de su hijo y el uso del Internet. Dice que ella supone que es para jugar y nos pregunta a nosotros si es que hay alguna forma de controlar esto. Bueno, Delia, en primer lugar me gustaría darte las gracias por comunicarte con nosotros. Y sí, a mí me gustaría explicarte que sí, por supuesto que hay mecanismos tecnológicos que permiten controlar las páginas, es decir, los HTTP que quedan grabados en la computadora y que se puede justamente por un feedback ver las páginas que han sido consultadas anteriormente. También, si lo que te preocupa es que tu hijo puede estar viendo páginas que no son adecuadas para su edad, te comento que podés hablarlo con un experto y que justamente hay un sistema, hay una manera de bloquear determinadas páginas en Internet porque tienen una característica especial. Esto justamente es lo que pasa en algunos países comunistas, como en Cuba, podemos decir, que tienen varias páginas de Internet, o en Irán, por ejemplo, que tienen muchas páginas bloqueadas, ¿no? Y es justamente para controlar el tipo de información a la que acceden los usuarios. Me gustaría decirte que en este sentido te podés quedar tranquila, que cualquier técnico en Internet, en informática, puede y sabe cómo bloquear estas páginas y también puede acceder al historial de tu hijo para que vos estés mucho más tranquila, para que puedas trabajar y también para que tu hijo lo puedas tener un poco más controlado, ¿no? Así que, bueno, Delia, a mí me gustaría pasarte este tip y que con tu hijo vean más o menos si es que cumplen este tipo de características, ¿no? Es importante que tengas en cuenta el número total de horas que él pasa conectado. Si otras personas, así como vos, creen que él puede llegar a tener un problema con Internet, si experimenta serias consecuencias relacionadas con el uso de Internet, o si experimenta una intimidad en la red, es decir, establece relaciones con gente en chat, en foros, etc. Si mantiene la cantidad de tiempo conectado como un secreto, si te dice, no, mira, mamá, me voy a dormir, y vos entras a las 3 de la mañana a su pieza y está conectado, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. También otra característica importante es la edad del joven, porque incrementa el riesgo de adicción, es decir, mientras más jóvenes se es más propenso a que uno sufra algún tipo de adicción justamente a este tipo de conductas, ¿no? Y la otra cuestión es que no ve las horas de llegar de la escuela o de algún sitio para conectarse a Internet. Es decir, que lo único que tiene en su cabeza todo el día es conectarse, conectarse, conectarse. Ya sea por determinadas razones, porque tenga un grupo de amigos ahí, o porque quiera buscar alguna información, o porque tenga páginas de interés personal, ¿no? Así que bueno, Delia, a mí me gustaría que te haya servido esto y a todos nuestros televidentes les damos las muchas gracias por haberse comunicado y sepan que pueden seguirnos en Twitter en Sofi y la Gente o nuestra página en Facebook en Sofi y la Gente también y pueden comunicarse por supuesto al número que aparece en pantalla, el 431-2779.
Bueno, muchas gracias. Un beso.